De verdad que es un gusto estar con ustedes, saludarles por diversas actividades que teníamos. Hemos estado casi un mes, no que no esté aquí en Tehuacán, sí he estado aquí en Tehuacán, pero el fin de semana he estado saliendo para estar atendiendo diferentes actividades. Una de ellas, el mes pasado, acompañando a los hermanos en la campaña médica. Esa fue una de las actividades que nos estuvo fuera todo un fin de semana. Otra, los bautismos que se celebraron en la iglesia de Puebla a finales del mes de octubre. Y la semana pasada, si le bajas un poquito, hermano. La semana pasada estuvimos en Monterrey escuchando unas conferencias que ya de hacía tiempo teníamos un fuerte interés de años de poder estar en estas conferencias. Son de una iglesia o de un grupo de iglesias que no solo están en República Dominicana, sino están en otros lugares, diríamos, del continente, del mundo incluso, y una serie de conferencias que ya tienen varios años celebrándose cada año. Y el título de toda esta serie de enseñanzas es Por su causa. Ese es el título. Y desde el título tiene una clara dirección, quiere decir que todo lo que estos pastores, líderes de iglesia, Dios les está hablando y lo que ellos están transmitiendo a las diferentes cantidades de personas que llegan, es a tener una claridad de que todo lo que hacemos, el motivo por el que vivimos, no es para nuestro reino, no es para que nosotros vivamos una vida bonita y agradable y no que no podamos hacerlo, sino que todo tiene que ver con el reino de Dios, por su causa. Estas serie de conferencias, como decía, cada año se imparten, se comparten. Durante muchos años habían sido estas reuniones en República Dominicana. Esta es la primera vez en muchos años que la celebran fuera de República Dominicana, y aconteció que después de varios años se hizo en México, después de varios años. Y yo agradezco a la iglesia el apoyo que me dieron, no solo económico, sino también en su permiso, en su apoyo espiritual y moral, para que yo pudiera estar en estas conferencias, a hermanos, hermanas que ofrendaron para poder estar en este lugar. No son jornadas muy, el ir a un lugar como este no es tanto andar paseando y sacándose fotos y estar en lugares muy bonitos comiendo. Son jornadas muy intensas. Empezábamos a las 9 de la mañana y vamos terminando a las 10 de la noche. De verdad, son jornadas sumamente fuertes, porque es el título de la conferencia, es por su causa. Vamos a prepararnos, a equiparnos para salir a servir a Dios. Ese es el objetivo de nuestra vida. Y tanto en unas conferencias que Dios me permitió también estar en el mes de enero, como estas, ha habido un aspecto idéntico en ambas que me ha dejado muy impresionado, y es que tanto en las conferencias que Dios nos permitió estar en enero, como en estas de finales de octubre, principios de noviembre, es que a todos los que nos inscribimos y vamos a estas conferencias, las personas que organizan todo esto, en coordinación con otro tipo de estructuras, instituciones, por llamarlas así, librerías, a todos los que vamos, cuando menos en enero me obsequiaron una Biblia, que aquí está, la estamos leyendo, y si Dios permite, el próximo mes estaremos terminando la lectura completa de esta Biblia. Bueno, pues ahora en este pasado evento que fuimos, no me regalaron una,
Me regalaron dos. Y no son así de delgaditas, son bien gruesas. Y bueno, parezco como los niños cuando están en la fiesta y les ponen enfrente el pastel. Ya no les interesa nada más. Ya no están viendo si va a haber piñatas, si todavía hay barbacoa, si todavía hay arroz, si todavía hay mole y tortillas. Los niños ya nada más están viendo el pastel y pasan por ahí, como que le dejan la manita por ahí. Bueno, pues ya de verdad que anhelo que sea enero para empezar el estudio de estas Biblias. De verdad que me ha bendecido mucho eso. ¿Cuántas personas estuvimos en el pasado curso que fue en enero? Cerca de 500 personas. A todas se nos obsequió una Biblia de estudio. ¿Cuántas personas estuvieron en este evento? Bueno, la diferencia es enorme, cerca de unas 4,000 personas. Venían de todas partes del mundo, algunas venían de Holanda, de Francia, Alemania, no se diga del continente, de todo lo que es Latinoamérica, de diferentes partes, venían 4,000 personas, a las cuales a todas se nos dieron 2 Biblias. Muy interesantes las Biblias. El objetivo es que cada persona que asistimos a este tipo de eventos, más allá de las vivencias que podemos tener en estos lugares, tengamos una claridad, la importancia del reino de Dios. Y de eso yo quisiera hoy predicarles, así que lo que les acabo de comentar no cuenta dentro de mi tiempo de la predicación, solo fue para explicarles el por qué durante varias semanas no había estado por aquí presente, y bueno, pareciera ser que también los siguientes domingos no voy a estar. Por otras necesidades tenemos que estar saliendo a servir y estar predicando en otros lugares. Así que yo quisiera aprovechar, ahora sí, poner mi cronómetro y empezar el tiempo de mi predicación. Y pensaba yo en esta ilustración, todos, sea desde los más jóvenes que hay aquí, porque hay varios jóvenes, incluso veo algunos niños, que me da mucho gusto ver a algunos aquí. Dios me ayude y me dé la gracia para que tenga yo aquí su atención y pueda yo compartirles en el nombre del Señor una palabra a varios de los niños que tenemos aquí. Tenemos a jóvenes y también quiero que Dios me ayude a poder darles a ustedes una palabra apropiada para la etapa en la que ustedes están. Hace rato lo decía el hermano Rogelio, tenemos a varios profesionistas. Yo a veces no lo veo o tal vez no le tomo el tiempo suficiente para tomar eso en cuenta, pero es cierto, hay bastantes o varias personas aquí muy preparadas, no solo a nivel licenciatura, ingeniería, sino maestrías, incluso doctorados. Quiera Dios ayudarme para que Él te dé una palabra que de verdad bendiga ampliamente tu vida. Ya vemos personas sencillas, matrimonios, familias muy sencillas, que también necesitamos recibir una palabra de parte de Dios. Y decía, quiero iniciar esta enseñanza con esta reflexión. Todos tenemos o vamos a tener en nuestra vida días, momentos, circunstancias que van a marcar nuestra vida para siempre. Es como si yo trajera una herramienta y acá tengo una superficie muy bonita, una superficie que tiene ciertas características de textura, color, periodo de vida, es decir, algunos objetos pueden ser nuevos, otros pueden ya tener algún periodo más largo ya de uso, pero siguen conservando ciertas características. Y si yo trajera una herramienta, un martillo, un marro, un cincel, una varilla, una piedra, y le empiezo a dar de golpes, obviamente va a ocasionar un efecto. Voy a dejar aquí unas marcas, y esas marcas van a distinguir un antes, cuando no las tenía, y un después. Y así es la vida de todos. En la vida de todos van a haber circunstancias que vengan a nuestra vida que van a marcar un antes y un después. Por ejemplo, en el testimonio
de este doctor neurocirujano llamado Ben Carson. Él narra cómo era su vida familiar. Él es de allá de Estados Unidos y él narra que era la vida muy coloquial de una familia sencilla, de una familia trabajadora de allá de Estados Unidos, donde él no tenía padre, quien les criaba, quien les sustentaba era su madre, y para hacerlo obviamente ella tenía que salir durante largas horas del día e ir a trabajar haciendo la limpieza en diferentes lugares que la contrataban, y él y su hermano se quedaban en casa, iban a la escuela, si algo aprendían o no aprendían, eso no importaba, regresaban a casa y se pasaban largas horas viendo el televisor, largas horas. Había ciertos programas, sobre todo una serie de programas donde se les hacían preguntas a los concursantes, y si iban respondiendo, iban llegando a un momento donde podían ganar cierto dinero, no cierta recompensa. Un día su mamá le dijo: si ustedes estudiaran, ustedes serían los que estarían en la tele y no viendo la tele. Pero un día esa mamá llegó a trabajar en una casa de una persona que estudiaba mucho, que tiene una biblioteca enorme, inmensa de verdad. Yo creo que a los que nos gusta leer sería un deleite poder entrar a un lugar y decir, wow, ¿cuánto hay aquí para leer? Bueno, una biblioteca enorme. Y la señora con su plumero se voltea y dice: ¿usted ya leyó todos estos libros? Y la persona dice: en su mayoría sí. Wow. Y esa mujer llega a su casa y le dice a sus hijos: de ahora en adelante, para que ustedes puedan ver media hora de televisión, 1 hora de televisión, vas a tener que ir a la biblioteca, sacar un libro y leerlo completo para que puedas tener derecho a ver televisión. Y cambia la vida de estos dos jóvenes. Y en una clase, un día el profesor pregunta: ¿qué es la obsidiana? Y tal vez si yo preguntara ahorita: ¿qué es la obsidiana? Pues alguien diría: en su casa la conocen, ¿qué será la obsidiana? La clase se quedó muda, pero de repente aquel joven alzó la voz y dijo: no solo qué es la obsidiana, sino cómo se forma la obsidiana. Algo que al profesor le extrañó, porque él estaba acostumbrado que chicos de esa edad eran cosas que a ellos ni les interesaban, ni le dedicaban tiempo para averiguar. Y cuando él se encuentra a este joven que no solo le dijo que era la obsidiana, sino cómo se formaba la obsidiana, este profesor lo agarró y le dijo: te quedas al final de la clase, quiero hablar contigo. Y este niño, perdón si lo digo de esta manera, negro, porque era afroamericano, él pensó: hice algo malo, me va a venir una regañiza, me voy a meter en problemas, y yo creo que ya estaba temblando. Pero lo que hizo el profesor fue tomarlo del salón, llevarlo al laboratorio y ponerlo delante de un microscopio. Y cuando Ben Carson vio el mundo microscópico, su vida cambió para siempre. Ya no fue el mismo. Su vida cambió. Al día de hoy, uno de los mejores neurocirujanos a nivel mundial, realizando operaciones que nunca antes ningún otro neurocirujano se había atrevido a hacer. Si usted quiere ver su película, puede verla, Manos Milagrosas. Separar a 2 siameses que estaban unidos por el cerebro, una operación que nadie más haría, pero que él, con ese don, con ese talento, con ese don que Dios le dio, llegó a separar a estas 2 personas y a muchos otros. Lo llegó a hacer. Hace algunos años era uno de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Yo pienso que tenía muchas probabilidades él de poder haber sido presidente de los Estados Unidos, pero declinó su candidatura por otro. Hay momentos que marcan nuestra vida y la cambian para siempre. Hay momentos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de aquel que puede cambiar nuestra vida y lo puede hacer de tal manera
que nuestra vida jamás será la misma. Jamás. Si me acompaña ahora sí, vamos al pasaje, primera carta del apóstol Pedro. Estamos ahí, en el capítulo número 4. Y vamos a estar leyendo a partir del verso número 7 al verso número 11. Como siempre, quiero animarles a que nos pongamos de pie y vamos a hacer nuestra lectura todos juntos en una sola voz. Ya tenemos en claro cuál va a ser la línea de la predicación. La línea de la predicación es entender que Cristo puede afectar de tal manera nuestra vida que cambia no un año, no 10, no 20, no 30, para siempre. El título de la enseñanza es La mente y el corazón de un cristiano. ¿Qué tiene un cristiano en su mente? ¿Qué tiene un cristiano en su corazón que determinan no solo el tipo de vida que va a vivir, sino determinan cómo va a usar todas las capacidades, dones, talentos, recursos, cómo los va a usar a lo largo de esa vida? Cada uno de ustedes el día de hoy tiene un corazón y tiene una mente. Cada uno de ustedes, dependiendo de la edad que tengan, si eres un joven, tal vez todavía no trabajas, dependes de los recursos de tus padres, pero tenemos aquí un auditorio que ya es económicamente autónomo, es decir, tú trabajas, tú suples tus necesidades, o estás en un trabajo donde, aunque vives en familia, tu trabajo a ti ya te permitiría independizarte. Pero ¿qué hay en tu mente? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que están en tu mente? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que lo hace palpitar? ¿Qué es lo que lo hace arder? ¿O qué es lo que lo hace encenderse y de verdad levantarse? ¿Cuáles serán las habilidades que Dios ha puesto en ti? Dones. ¿Y para qué lo estás usando? ¿O cuál es tu proyección? ¿Hacia dónde tú en algún momento los vas a dirigir? De eso trata este pasaje. Y mi deseo es, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu, que podamos quitar la cortina y podamos ver el texto tan hermoso que nos está poniendo aquí el apóstol Pedro. Entonces, primera carta, capítulo 4, vamos a leer todos al unísono en una sola voz a partir del verso 7 y terminamos nuestra lectura en el verso número 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Alcemos más nuestra voz. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así dice su iglesia. Amén. Por favor, siéntense. Hola, qué gusto saludarte. Estamos entonces en Primera de Pedro, capítulo 4, de los versos 7 al verso 11. El título de la enseñanza es La mente y el corazón de un cristiano. La mente y el corazón de un cristiano. En este primer versículo, el verso 7, el apóstol Pedro nos está hablando de un evento escatológico. No está hablando de algo cronológico nada más, donde bueno, esto iba a durar 1 hora, empezó a las 9, ya son las 10, se acabó. No, lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, es de algo escatológico. Está hablando de la segunda venida de Cristo.
Está hablando de la consumación de los planes de Dios. Y nos los está expresando tal cual lo vivió no solo el apóstol Pedro, sino todos esos discípulos que eran contemporáneos de él y de las generaciones que siguieron. Para esa generación de discípulos, la venida del Señor Jesucristo era algo inminente, era algo que iba a suceder en cualquier momento. Y de hecho, ellos lo decían con una palabra que probablemente algunos de los que estamos aquí no la sabemos: Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Entonces, para Pedro y los demás creyentes, esta era una realidad inminente. Va a suceder en cualquier momento. Y desde aquí el texto empieza a desafiarnos. El texto empieza ya a aplicarse a nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en tu mente? En la mente de los que estamos aquí tenemos eso bien latente: el Señor viene. No es una noticia vieja, no es una noticia desgastada, es una noticia que sigue vigente, es una noticia que sigue latente. El Señor viene, el Señor ya viene. Y cada día, cada año, o cada siglo, o cada milenio, lo que sea, el advenimiento del Señor es más cercano. Entonces el apóstol Pedro, esta parte de su carta nos está presentando ante algo que debemos de avivar en nuestra mente. Debemos de avivarlo en nuestra mente. Y ante eso tenemos que reaccionar con todo nuestro cuerpo. ¿Qué hago con mi corazón? Y mi corazón, ¿cómo dirige mis pensamientos? Y mis pensamientos, ¿cómo dirige mi voluntad? Y mi voluntad, ¿cómo se ejecuta por medio de las diferentes partes de mi cuerpo? Entonces, el apóstol Pedro lo que nos está poniendo es algo que no es una noticia vieja, no es una noticia desgastada, es una realidad absoluta. El Señor Jesucristo viene, y viene pronto. ¿Oyes eso? ¿Oyes cómo no a todos la noticia les produce gozo y no todos reaccionan y dicen: gloria a Dios, Él viene? No todos, porque algunos, aunque lo sabes, no es una noticia que a ti te esté despertando algo, no es una noticia que a ti te encienda y te impulse. El Señor nos ayude a través de su palabra a poder ir avanzando en la verdad que Dios nos quiere mostrar. Ahora, este aspecto que el apóstol Pedro nos está hablando en este verso 7, no es la primera vez que lo dice. Te lo quiero reiterar. Si quieres anotarlo, por favor, anótale. En el capítulo 1, verso 5, dice que se manifestará en el tiempo postrero. Está hablando nuevamente del advenimiento de Cristo. En el capítulo 1, verso 7, dice: cuando sea manifestado Jesucristo. Nuevamente el apóstol Pedro está hablando del advenimiento, la segunda venida de Cristo. Capítulo 1, verso 13, vuelve a reiterar: cuando Jesucristo sea manifestado. Nos lo vuelve a decir, Él ya viene. Capítulo 4, verso 5, estamos en el 7, unos 2 versículos atrás dice: al que está preparado, que Jesucristo está en el trono y que Jesucristo está preparado para juzgar. Entonces, a lo largo de toda su carta, el apóstol Pedro en diferentes momentos ha levantado esa bandera y ha dicho: el Señor viene. Y otro versículo: el Señor se va a manifestar. Y otro versículo: cuando Jesucristo se manifieste. Y otro versículo, justamente estamos en el 7, en el verso 5. Si quieres acompañarme, capítulo 4, verso 5. Fíjate cómo dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿A quiénes dice? ¿A quiénes dice? Entonces, el Señor Jesucristo, allá donde está, no está de vacaciones, no está de sabático, no está entretenido con otras cosas y ausente de nosotros. Allá donde el Señor Jesucristo está, se está preparando en un trono.
y se está preparando para el momento en que usted y yo tengamos que presentarnos delante de Él para ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o hayan sido malas. Vas o vamos a ser juzgados. Y el apóstol Pedro ha venido levantando esa bandera, pero ahora a estas personas que estaban por causa de su fe, del cristianismo, siendo perseguidas y habían sido desplazadas a otras ciudades, a otros lugares, otras culturas, con otro tipo de gobiernos o con otro tipo de también de formas de vivir, el apóstol Pedro les pone algo claro en la mente. El apóstol Pedro les pone algo claro en la mente. Prepárate, prepárate. Verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Le decía yo hace un momento al inicio que hay días que marcan nuestra vida para siempre. Bueno, probablemente lo sepan varios de los que están aquí, tal vez pudiera ser que algunos no lo sepan, pero el pasado mes de octubre en España, en una región muy identificada, Valencia, se presentó un fenómeno, tal vez decía algunos lo sepan, algunos no. Ellos a través de las noticias lo han dado a conocer, lo llaman la dana. Nosotros aquí lo llamaríamos tromba. Un lugar donde hay una precipitación muy elevada de agua que ocasiona que esa agua se vuelva torrentes, se vuelva ríos, y que esas corrientes en algún momento al llegar sobre todo a las zonas habitadas provoquen graves daños. Bueno, el pasado mes de octubre en esa región de España se presentó un fenómeno así. A través de los medios oficiales gubernamentales se está hablando al día de hoy de cerca de 200, 300 muertos. Ayer estaba yo escuchando una noticia que a través de un canal cristiano, una pareja, un pastor con su esposa, estaban ellos compartiendo su experiencia y ellos claramente estaban diciendo, fue milagro de Dios que nosotros quedáramos con vida. Fue un milagro de Dios. Y el varón empezó a decir lo que él estaba escuchando tanto de la Guardia Civil como también de los grupos de bomberos. Y de la Guardia Civil escuchó una noticia, dice que él estaba parado ahí, estaba cerca de la patrulla y por radio otra persona estaba diciendo, esto no lo produjo la dana, esto no lo produjo la lluvia. Esta catástrofe se debió a que abrieron las compuertas de tal presa, pero les ganó y se vino abajo todo, o sea, salió de golpe toda el agua y llegó como una ola, como un tsunami. Esto no lo produjo la lluvia. Era lo que decía aquella persona por radio y este pastor lo estaba escuchando. Después pasaron los días, él estaba ayudando junto con un grupo de bomberos, entraron a un centro comercial, llámale El Paseo o otro tipo de centros comerciales, y dice que el bombero salió así, agarrándose la cabeza y decía, está horrible, aquí hay de más de 1000 personas, ninguna viva, todas muertas en el centro comercial. Por eso, cuando usted oye las noticias, escucha que esas personas están tan molestas con el gobierno, porque dicen la ayuda no está llegando, a los que quieren ayudar no se los están permitiendo y no están diciendo la verdad de lo que pasó, de la cantidad de personas que murieron. Los datos el día de hoy hablan de 1000 desaparecidos. Esas personas están muertas. ¿Cómo estará Valencia dentro de un año? ¿Valencia dentro de un año habrá olvidado lo que pasó el mes de octubre? No. Yo no creo en las coincidencias.
Hace más de un año, en el mes de octubre, tuvimos en la zona de Acapulco un evento catastrófico tremendo. Y antes de un año, nuevamente se presentó un huracán, no con los efectos del año pasado, pero nuevamente Dios hablándonos y Dios tratando con nosotros. A los hermanos que Dios nos permitió ir a la campaña médica allá en la sierra, Dios nos permitió ver y vivir varias cosas. Desde el aspecto médico, la necesidad de las personas, desde el aspecto evangélico, al compartir la palabra y encontrarnos con personas que, aunque asisten a iglesias diferentes de esa comunidad, están tan necesitados de la palabra de Dios. Yo platicaba con una joven, iba cargando a sus niños y le preguntaba: ¿a qué iglesia asistes? Me dijo el nombre de la iglesia. No es de la iglesia de nosotros. Y le dije: ¿qué tiempo llevas asistiendo? Me dice: 5 años. Ok, 5 años. Le digo: ¿qué has leído de la palabra? No leo la palabra. No leo la palabra. Y qué hermoso fue que los hermanos que estuvieron a cargo de la campaña y lo que Dios les permitió y puso en su corazón, entre ellos estuvo que no solo se llevaron medicinas, no solo se llevaron despensas, no solo llegaron especialistas, doctores, odontólogos, nutriólogos, consejeros. Gracias a Dios llevaron también Biblias, y a esas personas se les estuvieron obsequiando, poniendo en sus manos la palabra de Dios. Y esperamos en Dios que todo eso que se sembró y que se le dará su continuidad, producirá un fruto. Volviendo al pasaje, el apóstol Pedro nos está hablando aquí, en este primer versículo, de esa claridad que debemos de tener acerca de que Jesús viene por segunda vez. Y el efecto que esto debe producir en ti. Vamos a terminar el versículo. Dice el verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y fíjate lo primero que dice: sed pues ¿qué? Sobrios. Qué difícil es para cualquier persona, desde los niños que están aquí, los jóvenes y los adultos que estamos aquí, tener esto en nuestra mente. Oye, es cierto, Cristo va a venir por segunda vez. Cristo viene, no es una noticia vieja, no es una noticia desgastada, es una realidad inminente. Él viene, es una realidad. Y lo primero que la palabra dice: pon un orden en tu mente, pon una sobriedad, no te dejes embriagar por lo que embriaga a la gente este mundo, la edad, la inmoralidad, el materialismo, el egoísmo de querer vivir nada más para mí, para mis planes. Mantente sobrio. La pregunta es: ¿eso es una realidad en tu vida? En tu vida, el saber que Cristo viene por segunda vez te está poniendo en tu mente esa claridad de decir: yo no me voy a dejar embriagar por ese materialismo, por esa avaricia. Yo no me voy a dejar arrastrar por esas pasiones de pleitos, de celos y de envidias. Lo primero que voy a tener es: Señor, manténme sobrio y entendido de que todas estas cosas son pasajeras y lo único que va a ser eterno es su reino. Es lo único. Pero hoy, aún entre los cristianos nos embriagamos. Entre el cristianismo, entre personas que Dios ha traído de su gracia y hecho milagros, se me olvida totalmente. Y empiezo a vivir mi vida para mí. Por eso las parábolas del Señor Jesucristo: es que había un hombre que su tierra estaba produciendo mucho y él dijo: voy a agrandar mis graneros, los voy a hacer más grandes, y ya cuando tenga todo ese acúmulo de riquezas, de posibilidades, ahora sí, voy a dedicar mi vida a disfrutar. Y el reino de Dios, y las personas que no conocen el evangelio, y los perdidos. Tal vez la vida que tú estás viviendo, no estás embriagado por la cocaína, o no estás alterado en tu mente por la cocaína, el cristal, la marihuana u otro tipo de drogas. Estás embriagado por tu egoísmo, el egoísmo que te tiene a ti en tus propios planes. Y puede ser que tengas algún don de Dios, porque también el texto lo va a decir al final,
pero ese don que Dios te dio lo usas de manera mezquina. Ya tienes el día y la hora en la que nada más lo usas, y fuera de eso es tu vida, es tu mundo, es tu reino. Se te olvida quién te dio la vida. No solo la vida que vives biológicamente, la vida espiritual. ¿Quién murió por tus pecados? ¿Quién pagó el precio para que tú pudieras ser libre? El apóstol Pedro entra muy fuerte. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Si tú, mi amado, si usted, mi amada persona, no valoras el sacrificio de Jesús, créeme que el sacrificio de Jesús cubrió la deuda con Dios. El Padre ya no tiene deudas con aquellos que a través de Cristo han alcanzado el perdón. El Padre, en el momento en el que Cristo dijo consumado es, en ese momento el Padre empezó a andar un cronómetro que marca ya no el momento de su primera venida, sino el cronómetro que va a marcar el momento de su glorioso segundo regreso. Porque no va a ser como la primera. La primera vez que Jesús vino, ¿cuántos se dieron cuenta de su advenimiento? A ver, escucho. Claro, ¿verdad? José y María se dieron cuenta que Jesús había nacido. Claro. Pero después de José y María, ¿quién más se dio cuenta? Los pastores, que no nos dicen, pero eran algunos. ¿Quién más? Un hombre anciano que estaba en el templo orando por la consolación de Israel. ¿Quién más? Los magos o los sabios. Total que si podemos ir enumerando y le ponemos un número, 3 magos, pastores, tal vez 5, Simeón, Ana, ¿llegaríamos a las 20 personas? ¿Llegaríamos a las 20 o son menos de 20? Juan el Bautista. Pero él tenía 6 meses, hermano, cuando Jesús nació, así que no sé qué tan consciente podría haber estado Juan el Bautista de que Jesús había nacido, pero lo tomamos en cuenta también. O si no a él, a los papás de Juan el Bautista, a Zacarías y a Ana. Ok. Elizabeth, perdón. Gracias por la corrección. Elizabeth. Vamos a suponer que fueran 20 personas. Está bien. Pero ¿sabes que para la segunda venida de Cristo no van a ser 20 los que se den cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Dígalo fuerte, ¿qué dice la Biblia? Y aquellos que no solo tenían sus ojos esperando la venida del Señor, sino que tenían su corazón trabajando para que Él viniera, la manera en que lo van a ver va a ser algo impresionante. Va a ser algo indescriptible. Pero si usted no tiene su corazón expectante de la segunda venida de Cristo, no tienes tu mente en esa sobriedad, no me voy a dejar embriagar por el egoísmo, no me voy a dejar emborrachar por el materialismo, no me voy a dejar arrastrar por los problemas que tenemos con las personas, porque las personas somos difíciles. Las personas somos complicadas, que nos querramos mucho, tenemos choques, tenemos diferencias, tenemos roces. Nos querramos mucho, es que así es nuestra naturaleza es complicada, pero si mi corazón está mirando a que Él va a venir, lo que va a haber en mí va a ser una sobriedad. Voy a perdonar esas faltas, las voy a hacer a un lado, yo voy a seguir amando, yo voy a seguir sirviendo, yo voy a seguir dando de mí lo mejor, porque eso es lo que la palabra me marca. Y el día que mis ojos lo vean venir a Él, va a haber un gozo impresionante. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si como hoy tus ojos lo que están mirando es tu egoísmo, es tu pecado, es tu maldad? El día que Cristo venga por segunda vez, te lo digo hoy, se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis. Serás de esas personas que correrán a los cerros y le dirás: aplástame, aplástame, destrúyeme. Pero no va a pasar así. Entonces, qué fuerte es como inicia Pedro, porque inicia poniéndonos una realidad, ya dije, no vieja, una verdad no vieja. No nos está poniendo una verdad gastada,
Tú tienes que entender la diferencia entre estas dos expresiones, una verdad vieja, una verdad gastada, a tener claro que es una verdad inminente, va a pasar en cualquier momento. Y Pedro empieza con eso. Y te pide algo que tú tienes que poner aquí en claro. Si Cristo hizo o obró una salvación en ti, tú debes de tener en claro, Él va a venir. Y yo debo de mantenerte, dice mi mente, sobria. Dice ahí, sed sobrios. Y luego fíjate cómo termina el verso 7. ¿Y velad en qué? ¿Por qué oras? Qué impresionante es el apóstol Pedro. Porque después de hablar de el inminente regreso del Señor Jesucristo y de cómo debemos de tener una mente bien centrada en eso, va a lo que sale de mi corazón. ¿Por qué estás orando? ¿Por qué oró usted esta mañana? ¿Por tener un día bonito? ¿Por tener un día agradable? ¿Por qué está usted orando para esta semana? ¿Porque Dios te bendiga en tu trabajo? ¿Porque Dios te ayude en diferentes circunstancias? Tal vez algunos, los doctores nos indicaron que vayamos y nos hagamos alguna prueba en el laboratorio. Por ahí te vi, hermano Eric, creo que estás allá atrás. Sí, eres tú. ¿Cómo somos los que vamos a ir al laboratorio? Todo el mes no hemos llevado dieta. No, pero como mañana lunes me toca el laboratorio, hoy no como chicharrón, hoy no como refresco, no me pongas el mole, quítame el azúcar, el pan, no, guácala, no quiero nada de pan. Y mañana quiero que mis resultados salgan, ir con el doctor y que el doctor, el hermano con una sonrisa diga, le felicito, está usted pero súper bien. No te engañes, no por un día de dieta vas a anular 35 días que te brincaste lo que no debías comer. No, hermanos, yo no sé por qué tú estás orando. Que salgas bien en la glucosa, que salgas bien en la presión arterial, que salgan bien tus niveles de creatinina. ¿Qué otra cosa se checa, hermano? Ayúdame. La urea. Bueno, se ve que te los hacen seguido, hermano. Bendito sea Dios. Que estás bien, digo, que estás bien. Pero si sabes lo que está diciendo Pedro es que nuestra oración es como, o sea, si la venida de Cristo es un imán, mis oraciones deben de estar dirigidas hacia eso. Señor, si tú me permites vivir esta semana, que la semana que yo viva te traiga a ti más pronto. Si cómo voy yo a amar a mi esposa y a mi esposo va a incidir en que tú, Señor, pronto estés de nuevo, voy a amar a este esposo, voy a amar a esta esposa, voy a amar a esta familia, les voy a dar el testimonio. Si para que tú más pronto regreses, Señor, se necesita que yo sea el mejor trabajador, la mejor trabajadora, el mejor estudiante, la mejor persona dentro de ese salón, hablando en los términos espirituales, tu oración tiene que estar dirigido hacia eso. Sed sobrios. Y es donde no somos sobrios. En las oraciones nos destrampamos. Tenemos una enfermedad y capaz que le estamos reclamando al Señor. Tenemos un problema con algún hermano en la familia y capaz que en las oraciones le estamos nosotros diciendo al Señor, Señor, tú arregla esto. Señor, mira, con esta persona yo nunca me entiendo. Con mi papá yo nunca he podido hablar. Señor, haz algo. Claro que Dios puede hacer algo con él. Claro. Pero ¿sabe lo que quiere hacer primero el Señor? ¿Qué crees? Quiere hacer algo contigo. El Señor quiere que, si alguien tiene que cambiarse, es tú, de tu corazón primero. Continuamos. Vamos a brincar ahora de esa ferviente oración a lo que nos dice el verso 8. Fíjate. Y ante todo tened entre vosotros, ¿qué dice? Ferviente. No voy a batallar mucho con esto para explicarte lo que es algo ferviente. Solo te voy a dar un ejemplo. Tú vas a tu casa, lo haces y nunca se te va a olvidar. Pones allá en tu casa un jarrito con agua. Le prendes a la parrillita, que hierva. Así que esté, como dicen, gorgoreando. ¿Sí entendemos el término? Está hirviendo, ¿cierto? ¿Queda claro? Paso 1.
lleno mi jarra con agua. Paso 2, la pongo en la hornilla y le prendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté hirviendo. ¿Cuántos pasos llevamos? 3, pues. ¿Cómo voy a entender qué es ferviente amor? Viene el más importante, paso 4. Sin apagarle a la hornilla, no le apagas, la dejas prendida. Agarras el jarro con un trapo, no te vas a quemar la mano. Lo agarras con un trapo y te lo echas de golpe a la boca. Así es, así. De golpe. Cuando tú sientas esa agua hirviendo en tu paladar, vas a cerrar tu boca 1 minuto. ¿Cómo se cuenta 1 minuto? 101, 102, 103, 104, 105, 106, hasta que lleguemos a 60. Ahí es 1 minuto. Después de 1 minuto, si quieres te lo pasas, si tú lo quieres regresar ahí, tú sabrás lo que haces. ¿Cómo crees que va a quedar tu paladar? ¿Cómo va a quedar? ¿Quemado? ¿Por qué quedó quemado? Porque el agua estaba en su estado más ferviente, hirviendo. Cuando el apóstol Pedro dice que ante todo, tened entre todos las personas que nos rodean ferviente amor, está hablando no de un amor que ya se cansó, que ya se aburrió, que ya está a punto de llegar al límite, y algunos de nosotros somos bien claridosos. Ya me estás colmando la paciencia, ya me estás llenando el buche de piedritas, ya una más y no te la perdono. ¿Dice eso el apóstol Pedro? No los oigo. Creo que no les gustó este versículo. A ver, si a alguien no le gusta el versículo, agarre ese pedazo de la Biblia y arránquelo aquí delante de todos para que seamos testigos. No, hermano, a mí no me gusta, esto lo voy a quitar de mi Biblia. ¿Nadie? ¿Cómo está tu amor? Y tal vez cuando llega alguien y toca tu puerta, es esa persona con las que has tenido esas dificultades y que crea que no estamos, que se vaya. ¿Eso es ferviente amor? No, no los oí a todos. ¿Eso es un amor que está en ebullición? No. Fíjate cómo el apóstol Pedro nos pone este versículo. Yo quiero tener esa clara dirección en mi mente de que Cristo va a venir por segunda vez. Yo debo tener ese amor ferviente por Él. Ese amor ferviente por Él. Yo quiero tener una sobriedad en las cosas por las cuales estoy orando y dirigirlas a esa voluntad de Dios. Yo tengo que tener un ferviente amor por Cristo, su reino y su segunda venida. Pero no solo debo de amar así a Jesús en un estado fervoroso. Por ahí te había mandado una foto, Elías, si la pones por favor, lo más amplio que puedas. Quiero ser claro con esto, en absoluto quiero yo darle culto al hombre. Ahí en el centro de la foto está una persona que Dios me permitió conocer en enero. No voy a decir su nombre. Es el varón de mayor edad que está ahí en el centro, muy sonriente. Él se dedica a la producción de arándano. Él se dedica al campo, siembra la tierra, hace que la tierra produzca. Él es anciano de una iglesia de allá de Estados Unidos. Él ha entendido que como creyentes no me debo de conformar con ser un asistente o un discípulo regular. Él entendió que somos llamados a ser piedras vivas en la iglesia, y eso lo dice el apóstol Pedro aquí en su carta. Y él como tal es un anciano de la iglesia. Y hace varios años este hermano, él también allá en Estados Unidos tiene campos de producción de arándano. Él quería que esos trabajadores que llegaban, muchos de ellos probablemente ilegales, tal vez nacionales o connacionales nuestros, él quería que escucharan el evangelio. Su corazón le dolía al ver sus vidas o al oír tal vez sus pláticas, y él quería que escucharan el evangelio. Entonces llega a la iglesia, le platica a su pastor: hermano, ¿cómo hacemos para predicarles a estas personas el evangelio?
Y el pastor le dice, pues mira, hay una manera, pero no es sencilla. Dice, porque tú tienes un horario laboral y tú les pagas por ese horario laboral, porque tal vez no lo sabemos todos, pero los que han estado en Estados Unidos saben que allá se paga por hora, no por día, por hora. Entonces la hora del almuerzo, la hora de la comida, pues no se las pagan porque no trabajan. ¿Qué le dijo el pastor? En lugar de que tus trabajadores se vayan una hora a almorzar, págales. Dales el alimento aquí, tú pónselos. Pon un comedor, ponles el alimento y diles, quédense a almorzar, les pago la hora como si la estuvieran trabajando. Pero hay una condición, que va a venir un pastor y te va a predicar el evangelio. Y oh, sorpresa, los trabajadores empezaron a escuchar el evangelio. No solo se quedó ahí, él dijo, bueno, ya hay alguien que les predique, pero cuando salen de aquí, ¿a dónde se van? ¿A qué? A lo mejor no hay ni siquiera una iglesia a la que ellos lleguen, o tal vez hasta que regresen a su país y la palabra se va a enfriar. Ese amor ferviente va a ir bajando. Y él dio el segundo paso. No, vamos a poner una iglesia, la vamos a construir y vamos a traer pastores y vamos a sostener a esos pastores para que esos pastores les prediquen. Y nació algo que si usted lo busca ahí en el Facebook lo puede encontrar, se llama Planted Ministries, Ministerios Planted, plantando iglesias. En nuestro país, en uno de los estados del norte, Sinaloa, tiene varias iglesias, Monterrey, Perú, África, no se diga Estados Unidos. En todos estos lugares, él está produciendo arándano, él a eso se dedica, él es productor. Pero de los recursos que generan esas empresas, está pagando matrimonios, pastores, sus necesidades médicas, está plantando iglesias. En este pasado curso que fui en Monterrey, me dio una gran alegría encontrarme con ellos ahí en uno de los cubículos y platicando con uno de los jóvenes que me dijo que el próximo mes de marzo va a ser ordenado como pastor, junto con un sobrino mío, político. Él me dijo, hermano, este hermano es el que sostiene todo con su negocio. Todo. Ferviente amor. ¿Por qué le saqué esa foto? Ahí no se ve bien. Esa es una bodega de empaques, una bodega gigantesca, enorme. Ahí fueron las conferencias. Ahí es el área del comedor de sus trabajadores. Y ahí él, junto con los otros hermanos de las iglesias, él nos estaba entregando nuestros alimentos. Fuimos como 500 personas y él estaba ahí. Él al final de toda la jornada del día estaba en la puerta de atrás despidiéndonos a cada uno de los predicadores que fuimos a escuchar esas enseñanzas. Ferviente amor. Hay cosas que yo lamento el día de hoy, varias cosas. Varias cosas. Y yo quiero decir hoy una que lamento, que no supe aprovechar en mis días de juventud: aprender inglés. Me gustan los idiomas, se me facilitan. Tuve las oportunidades, pero pudo más la vanidad, el andar perdiendo el tiempo acá, andarlo perdiendo allá, en tonterías con compañeros en la escuela, en las clases. En la pasada iglesia en la que yo estaba, había una hermana, Alice Sorensen, una mujer canadiense que era maestra de inglés en varias instituciones aquí de Tehuacán. ¿Por qué no pude hablar con este hermano? Y tenía yo muchas ganas de hablar con él, de que él me diera su testimonio. Él estaba en la mesa sentado atrás de mí. Yo estaba con otros hermanos en la mesa adelante y cuando volteo y lo veo atrás, ¡ay! Yo tenía unas ganas muy enormes de hablar y no pude por la vergüenza. No sé hablar inglés. Pero yo quería ir el testimonio de él. Me lo han contado otros hermanos. Lo que yo te estoy compartiendo hoy me lo contaron otros, incluidos este hermano Tony, ahora en el pasado curso, y diciéndome, ese es su corazón. Su corazón está en que Cristo
venga por segunda vez. ¿Qué piensas tú, si me acompañas, porque el tiempo nos va ganando? Yo te pido que tomes este versículo y el 8 y dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Fíjate cómo termina el verso 8: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí el texto no está anulando las disciplinas eclesiales. No, Pedro no está brincándose aquí la disciplina eclesial, pero lo que sí está diciendo Pedro es que en esa convivencia diaria entre cristianos, en la congregación, en los grupos de discipulado, en nuestras casas o en otro tipo de actividades, porque de repente los cristianos hacemos algún otro tipo de actividades, va a haber faltas. Alguno de nosotros va a cometer alguna falta, alguno va a cometer alguna torpeza, alguien va a hacer algo que no es correcto hacerlo y va a generar un golpe en alguien más. Esta es tu vida, este es tu cristianismo, esta es tu vivencia, y puede ser el pastor, puede ser el discipulador, puede ser cualquier otro de los hermanos, viene y te golpea y te deja una marca. Pero lo que el apóstol Pedro te está diciendo es que ese amor que tú tienes por Cristo, no deje que esa marca quede ahí, que deje la huella ahí. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que ese amor de Cristo te vuelva a llenar y tú puedas seguir con tu caminata cristiana, colaborando con aquellos que Dios te ha puesto alrededor. Seamos los más torpes, seamos los más en algún momento no tan sabios, no tan entendidos de algunas cosas. Lo que está diciendo el apóstol Pedro: no dejes que tu amor se apague. Ferviente amor. ¿Lo tienes? ¿Es lo que está en tu corazón? ¿Es lo que ve tu familia? Eres el padre de familia, eres el líder, el pastor. ¿Es lo que ve tu familia? Empezando con tu esposa y tus hijos, que de verdad tienes una pasión efervescente por el Señor, que aunque en algún momento sufres alguna herida, alguien hace algo no correcto, te ofende, te lastima, y tu familia ve cómo ese amor ferviente vuelve a poner tu corazón, tu persona a plenitud. ¿O cuántos de los que estamos hoy aquí, de los que están escuchando, traemos aquí nuestra listita negra? Ese hermano ya se la anoté. No, aquí está. Me las va a pagar. Cristianamente hablando, ¿verdad? Claro. Cristianamente hablando. Decía por ahí una ilustración que daba el pastor Miguel Núñez, predicándole a pastores, y entre ellos habían tenido una fuerte diferencia, y llega uno de los ancianos y le dice al pastor: hermano, Dios dice, mía es la ira, yo pagaré. Deje eso en las manos de Dios. Sí, hermano, ya le estoy orando a Dios que Él dé el pago, pero también le estoy pidiendo que yo sea su instrumento. Sí, a lo mejor alguno no lo entendió. O sea, lo que este hombre tenía era un resentimiento, y él decía: pues que Dios me use para que yo me la cobre con Él. ¿Cómo está tu amor por Dios? En ese estado efervescente. Y en esta parte final que viene de los versículos, vamos a leerlo para que no quede nada en un sobreentendido. Fíjate lo que dice en los siguientes versículos. Está hablando de cómo usamos nuestra persona, cómo usamos nuestro carácter, los dones que Dios nos ha dado, no talentos, dones. Fíjate, verso 9: hospedaos los unos a los otros, ¿qué? Sin murmuración. Qué fuerte es. Nosotros como mexicanos tenemos una cultura, y lo que expresamos en nuestros pensamientos populares tiene que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra naturaleza. No sé en otros países, pero en México se dice: el muerto y el arrimado. Ustedes no son tan vulgares como yo, ¿verdad? Yo me sé dichos muy corrientes y ustedes no son. Qué bueno. ¿Qué dice nuestro dicho? Los que sí son de mi nivel, por favor, ayúdenme.
El muerto y el arrimado. Lo que quiere decir ese pensamiento es que hay un momento en que alguien viene y nos pide quedarse en casa o que lo invitamos, o hay un momento en que alguna persona tiene una necesidad de ser atendida. Y hay un primer momento donde podemos ser tan amables, podemos ser tan atentos, podemos ser tan serviciales, pero el mismo pensamiento popular dice que después de ciertos días eso ya no está, se acabó. Y acá dice, tengan ferviente amor. Por cuestiones de costo, porque para ir al lugar donde se puede ir a Monterrey en autobús, pero los tiempos que teníamos eran un poco limitados, y una sobrina mía me ayudó a conseguir unos boletos, pero a conseguir los boletos más económicos posibles, los más económicos. Esa fue la indicación: hija, los más baratos que te agarres. Pues yo solo me puse la soga en el pescuezo, porque el boleto más barato me lo puso volar del aeropuerto de Ciudad de México a las 5 de la mañana. Madre mía. Para trasladarte de Tehuacán y estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana, todo lo que tienes que hacer. Y bueno, yo no había visto que también el regreso era igual. Era salir del aeropuerto de Monterrey a las 5 de la mañana. Madre mía. Y hay una pareja de hermanos que justo hace 24 años me tocó casarlos, justo hace 24 años. Ellos están allá en Monterrey, han estado en diferentes lugares y en 24 años no nos habíamos visto, fíjese. Y ahí me tienes mandándole un mensajito al hermano: hermano, ¿será posible que yo pueda quedarme un día en tu casa? Es que mira, voy a llegar tal día a Monterrey y yo llego a tal hora al aeropuerto. Llegaba yo a las 7 de la mañana. Hermanos, te deja sin palabras cuando te encuentras con un hermano que es capaz de pararse igual que tú a las 5 de la mañana, viajar las distancias en urbes tan grandes como es Monterrey, para cuando tú salgas ahí a las 7 de la mañana estar ahí esperándote. Que te ofrecen un espacio en su casa donde tú puedes dormir, donde literal, hermanos, me bajó y me dijo: mira, aquí está la cocina, todo lo que tú te quieras preparar, aquí está esto, aquí está el otro. Incluso estaba una camioneta estacionada afuera y me da las llaves y me dice: aquí están. Si en Tehuacán me da miedo manejar ahora a Monterrey. No. Y el día que tenía yo que ir a inscribirme al curso, pues yo soy de pueblo, hermanos. Dije, pues salgo aquí a la calle, a la avenida, agarro un taxi y llego ahí al Parque Fundidora. ¿Qué problema es eso, pues? Y yo, ahí tienes al Alejandro Hernández bien valiente. Agarré, ya cerré la llave, ya voy caminando y le mando un mensaje. Le digo: manito, al rato regreso a tu casa, voy a inscribirme. Dice: ¿dónde está, hermano? Le digo: ya estoy aquí en la calle, estoy esperando un taxi. Literal pegó el grito: no, dice, le va a salir carísimo. No, regrésese a su casa, yo le pido el taxi. Cada día que salí de su casa, él pedía el taxi, él lo cubría. 24 años que no los veo. Me dio mucho gusto convivir con él, con su esposa, con sus hijos. Pero me tocó vivir esto, y no solo ahora. Ahora que fuimos a la sierra, estoy seguro que los hermanos que nos ofrecieron un lugar ahí en su casa donde dormir, estoy seguro que ellos se durmieron en el suelo. Estoy seguro de eso. No tal cual el puro suelo, habrá habido alguna colchoneta y lo que pudieron ellos poner, pero estoy seguro que esos hermanos de la sierra, a todos los equipos o los hermanos del equipo médico y de la campaña médica que nos dieron un lugar donde dormir, estoy seguro que todos esos hermanos dejaron su casa, dejaron su cama para todos aquellos que fuimos. Qué importante es lo que nos está poniendo aquí el apóstol Pedro: hospedaos los unos a los otros, sin que dice, que no salga nada de mi corazón, que no salga el más mínimo comentario.
Que no salga de mi corazón el más mínimo pensamiento de queja, de molestia, de observación. Nada. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Sabe que es muy hermoso cómo lo pone Juan? Juan dice que habitó entre nosotros. Cristo hizo su casa, su morada entre nosotros. Cuando Cristo vino, no estaba extrañando el cielo. Cuando Cristo caminó y ministró aquí, no suspiraba y decía: ¡ah, mi gloria! ¡Ah, la eternidad! ¡Ah! No, Él hizo su morada, se gozó de estar entre nosotros. Y ese es un corazón ferviente. Y es lo que quiere, Señor, que haya en mi corazón cuando llegue la persona más inoportuna, cuando se nos presente la necesidad más contraria aparentemente a mis posibilidades, que mi reacción sea en ese ferviente amor, en esa plena disposición. Verso 9, y dice el verso 10 y 11. Fíjate cómo este verso 10, por favor, Elías, apunta a lo que Dios te ha dado. Estamos en la parte final de la enseñanza. Yo quiero ahora que tú empieces a poner en tu mente qué es lo que te ha dado Cristo. Y no te ha dado poco. Te ha dado salvación. ¿Cierto o no? Te ha dado de su Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Te ha dado muchas bendiciones, ejemplo como las que te decía. De repente no tenías dónde llegar y Dios puso un lugar donde llegar. No tenías tal vez un día que comer y Dios movió el corazón de alguien y de alguna manera Dios puso de comer en ti. O aquellos que hemos pasado por enfermedades, por cirugías, y tenemos tan claro cómo Dios metió su mano y obró en nuestro favor, obró en nuestro bienestar. ¿Cierto o no? ¿Qué decir de todos los que hoy están aquí y son padres? ¿Quién podría decir que cada uno de esos hijos, hijas, no es un regalo de Dios? No es una bendición. ¿Cierto o no? Dios está bendecido ampliamente. Pero yo quiero que veas cómo aquí el apóstol Pedro está resaltando una bendición muy especial que te está dando Dios. Dones. Dones que no se los está dando a otros. El Espíritu sabe por qué. Porque la palabra dice que el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Cierto o no? Entonces, el Espíritu viendo tu condición, tu corazón, pero el Espíritu también mirando hacia la eternidad, te ha dado don, un regalo inmerecido de Dios. Porque don viene del griego charis o charis, que significa favor, regalo inmerecido. Ese es un don. Fíjate cómo el apóstol Pedro está hablando de lo que Dios nos está dando sin merecerlo. Cada uno según el don que ha, ¿qué cosa dice? Recibido, ministrelo a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos ahora en la etapa de la reflexión y la aplicación del mensaje. ¿Qué debo de aplicar? Hablamos de puntos muy claros y solo los voy a reiterar, no repetir, reiterar, porque es importante que los tengamos bien presentes. El regreso de Cristo no es una verdad vieja, no es una verdad gastada. El regreso de Cristo es una verdad inminente y debe de ser apasionante. Debe ser tu gran anhelo. Tu gran anhelo. Tu gran anhelo. Segundo, ¿ese amor de verdad está siendo ferviente en ti o es religiosidad? Solo tienes un amor religioso, solo tienes un amor cómodo. Sí sirvo, sí hago algo en la iglesia, pero no es a través de un amor ferviente. Es algo solamente mecánico, no sirve. Tal vez la ilustración no fue la mejor, pero es real. Porque muchas veces nos ha pasado que nos hemos llevado a la boca, sea la sopa, sea el café, sea una bebida que está realmente caliente.
e inmediatamente hay una reacción de nosotros. Algunos lo escupimos, algunos tal vez no nos sentimos cómodos en escupirlo y nos lo tragamos, y no solo traigo quemada la lengua y el paladar, sino también un poquito ahí del esófago. Eso te da a entender que un amor ferviente afecta todo lo que toca. Todo lo que tiene contacto con un amor ferviente sufre un efecto inmediato. ¿Tu amor es ferviente? ¿De verdad? ¿Tu corazón palpita porque Cristo venga otra vez? Y ahora pasamos a... ¿Se fue la imagen, Elías? O en cuanto a los dones que Dios te ha dado. Y yo tengo claro que aquí hay hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, a los que Dios les ha dado, no uno, ni dos. Te ha dado muchos talentos, muchos. ¿Qué pasa? ¿Los vas a enterrar como dice la parábola? ¿Lo vas a ir a sepultar ahí, a que se pudra? El don de servicio, el don de la administración, el don de la palabra, porque es con el que termina, haciendo el verso 11 un énfasis a que todos somos llamados a predicar. ¿Qué estamos predicando? ¿Un evangelio vivo? ¿Un evangelio real? ¿O estoy predicando solamente una religiosidad? Allá Dios nos dio oportunidad de predicarle a diferentes personas. En algún momento fue uno de los taxistas que nos estaba haciendo el traslado y explicándole por qué estábamos ahí, por qué andábamos tan a la carrera, por qué nos urgía llegar a cierto lugar a comer y regresar, porque de repente el taxista nos decía: no, miren, en tal lugar pueden comer el mejor cabrito de la ciudad, y en tal lugar también los mejores tacos de esto y los mejores tacos del otro. Y el taxista, no, hombre, nos ponía la carta y ofrecíamos: no. O sea, queremos un lugar donde en 10 minutos estemos y en 10 minutos regresemos. Dice: ¿pero por qué? Y le decíamos: pues somos cristianos, estamos escuchando estas conferencias, salíamos 1:30, 2:30 teníamos que estar de regreso para las conferencias, y de ahí hasta las 10 de la noche. Y de repente el taxista dice: bueno, pero sí, pues hay muchos cristianos en diferentes iglesias. Y de repente dijimos: ¿cómo identificas un billete falso? Dice: no, sí, se identifica por esto y por esto y por esto y por esto. Le digo: bueno, también hay iglesias que no son verdaderas, hay iglesias que son falsas, y solo la palabra te da las características de una iglesia verdadera. Y lo alentábamos: búscate una iglesia que sea verdadera, sé fiel en estar estudiando la palabra, porque eso es lo más importante. Eso va a cambiar y transformar tu vida. Tu don, ¿cómo lo estás usando? ¿Ya tienes un horario establecido para tu don? ¿Tú nada más sirves a Dios ese día, a esa hora y ese breve tiempo? Te lo voy a decir así y probablemente te molestes conmigo. Si tú tienes dones de Dios y ya los enterraste, o tienes dones de Dios y ya los restringiste a un día, a un horario y un breve periodo de tiempo, te lo voy a decir así: que Dios te reprenda. Que Dios te reprenda, y lo pongo con mayúscula. Que Dios nos reprenda, porque Cristo no se merece eso. ¿Quién nos los está diciendo? El apóstol Pedro, el que vio cómo Cristo le ayudó a tener una pesca milagrosa. El apóstol Pedro, el que cuando se estaba hundiendo en las aguas, Cristo lo sacó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Quién nos está dando esta palabra? El que negó a Cristo, el que se dejó arrastrar por sus pasiones, por su propio temperamento. Y Cristo le dijo: yo he orado porque tu fe no falte. ¿Quién nos los está diciendo? El apóstol Pedro, a que el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Aquel que ya en su etapa de apóstol
vio cómo Dios obró milagros impresionantes. Un día el Señor le bajó un lienzo. Pedro estaba en el momento de la oración y Dios le baja un lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, muy digno, dice: no, Señor, estas cosas yo no las he llevado en mi boca, jamás cosa inmunda ha entrado en mí. Y no era que Dios le quería hablar del alimento, era que Dios le quería hablar cómo debe de tratar a las personas. Y fue Cristo el que le dijo: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Así que es Pedro el que te dice cómo debes aprender a hospedar, cómo debes aprender a servir. Es Pedro el que dice: tapa tu boca, no estés murmurando. Y esos dones que Dios te ha dado, porque los tienes, úsalos para su reino. Fíjate cómo termina, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo, a quien pertenecen. Este versículo es importante para esta sección. La gloria no nos pertenece. ¿Es lo que estás buscando? ¿Es lo que estás buscando en tu profesión? ¿Es lo que estás buscando en tu vida adulta? ¿Llevarte algo de gloria? ¿Que te recordemos por algo de gloria aquí que hicimos? Toda la gloria es para Jesucristo. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y ¿qué más? El poder. El poder. Pero algunos de aquí le queremos arrebatar algo de poder. Cristo es el Rey del cielo, Cristo es el dueño de todo, pero no de mi vida, no de mi tiempo, no de mis dones, no de lo que quiero hacer con ellos. Eso me pertenece. No, no. Cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga por segunda vez, te quedará claro este versículo. De Él es la gloria y el poder, no solo ahora, sino por siempre, por siempre. Y por eso todos los cristianos que tuvieron esa experiencia de salvación, que vieron ese obrar de Dios por medio de muchas señales, como también aquí las hemos visto. Aquí también hemos visto a nuestro Dios obrar en milagros de salvación, obrar en milagros de sanidad, obrar en milagros de misericordia, obrar en milagros de traer la luz a una persona, traer la claridad a una familia y rescatarlos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Lo será por siempre. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Enfocada en qué cosa? Pedro nos dice una muy clara: debe de estar enfocada en el reino de Cristo. Debe estar tu mente clara de que Cristo viene por segunda vez. ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón tiene que estarse manejando con sobriedad, velando en oración, pidiendo por el reino de Dios. Y yo como persona debo de estar siempre dispuesto al servicio. El servicio personal, el que se hace allá en mi casa con las personas que llegan, o el servicio eclesial en conjunto con otros hermanos. Si tengo este don, lo debo de usar. Si Dios me ha dado la predicación, debo de estar a través de la predicación extendiendo ese reino, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y fíjate cómo termina el apóstol Pedro esta sección. ¿Sabe lo que significa amén? Así sea. La pregunta es: ¿ese amén va a salir de mi boca solamente como una caja de resonancia? ¿O ese amén va a salir de mi vida porque voy a vivir para que así sea, para que Cristo venga por segunda vez, para que su reino se instale como debe de ser? ¿Qué amén saldrá de nosotros? ¿Qué amén saldrá de las vidas de los que estamos aquí? ¿Un amén que solo es una caja de resonancia que lo repito de manera mecánica? ¿O ese amén va a salir de mi vida? Y yo le diré al Señor:
con mi vida. Amén. Estoy para servirte. Amén. Reconozco que tú me has dado estos dones, pero no son míos ni para mi beneficio. Son para ti. ¿Qué amén va a salir de nosotros? Yo no sé, no creo que este sea un mensaje que marque tu vida, pero sí sé, y sí lo creo, que Dios marcará tu vida. Y que Dios va a obrar de tal manera que tú tendrás claro que sí hay Dios. Y el día que Él marque tu vida, tú tendrás que tomar una decisión. Seguir en tu camino de egoísmo, de maldad, de ceguera, o renunciar a Él y servir a Dios, como nos dice el apóstol Pedro, con una mente bien objetiva. Maranata, el Señor ya viene. Voy a estar sobrio, a estar dirigiendo mis oraciones hacia ese punto. Cristo, ven. Voy a tener ese amor ferviente, y la única manera de tener ese amor ferviente es mantener esa genuina comunión íntima, no solo con Jesús, sino con su iglesia, porque es parte de esa forma en la que el Señor aviva nuestras vidas. ¿Y ese amor ferviente para qué me va a servir? Para que esos dones yo no les ponga hora, no les ponga día, no les ponga duración, para que esos dones estén a su servicio en todo momento. Había dentro de este grupo de personas al que fuimos, como le decía, toda esta serie de conferencias por su causa son de varias iglesias, pero estando allá nos dieron el testimonio que dentro del auditorio, para ayudarnos a las más de 4,000 personas que estábamos ahí, habían venido 200 personas de una iglesia de allá, de República Dominicana, y las 200 personas pagaron su boleto de avión, pagaron sus hospedajes, pusieron de todos sus recursos para venir a servir a nuestro país. 200. Y me tocaba encontrarme con ellos en la puerta, con una sonrisa, con un cartel de bienvenida y diciendo: hermano, que Dios te bendiga este día. Y yo muchas veces me acerqué a decirle: gracias por su testimonio, gracias por su servicio. ¿Sabe por qué Cristo nos ha dado vida? Para que le sirvamos, para que le demos gloria, para que los talentos que Él nos ha dado, tengamos la edad que tengamos y estemos en la condición de salud que estemos, vivamos para Él, vivamos para su gloria. Nos estamos acercando hacia el final de la carta del apóstol Pedro. Estamos avanzando en el capítulo 4, estamos casi en el ecuador del capítulo 4 y resta el capítulo 5, pero es muy amplio lo que el apóstol Pedro nos habla en su carta. Y termino con esto. ¿Quién nos los dice? El apóstol, el hombre al que un día en su cara se burlaron de él, le dijeron: no eres más que un ignorante, no eres más que una persona de la peor clase social, de la gente del vulgo, de la gente más corriente, más ignorante. Y era cierto, Pedro era de ese estrato social, pero Cristo lo salvó. Cristo lo llamó como apóstol y Cristo lo glorificó, le dio la autoridad. Y hoy nos está hablando unas palabras impresionantes. El hombre que le entregó todo a Cristo, el hombre que dejó sus redes, no dejó de ser responsable con una esposa si la tenía, no dejó de ser responsable con una familia si la tenía. Aparte de eso, Él vivió para ser pescador de hombres. Y Él es el que el día de hoy nos llama a que vivamos vidas que le den la gloria a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Vivamos para su gloria. Si Cristo hizo algo en tu vida, si Él ha puesto dones y los ha puesto, arréglate con el Señor, reconcíliate con Él y vive para su gloria. Que se vea en todos los gestos de nuestra vida. ¿Vamos a ser perfectos? Nunca. ¿Vamos a tener roces y choques? Claro. Pero es el amor el que va a venir y nos va a poner otra vuelta en esa plenitud. Si tenemos que dar el perdón, lo daremos. Si tenemos que volver a amar a una persona que nos ofende, la amaremos, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tiene que ser con la gracia de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hoy tu palabra, hablada a través del apóstol Pedro, ya cumple lo que decía hace un momento mi hermano, que le diste una palabra y nos la compartió. Cuando Pedro dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú le dijiste a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la fe. Y Padre, hoy es Pedro el que a través de su carta nos dice dónde tenemos que poner nuestra vida, dónde la iglesia se tiene que parar para darte la gloria de la cual eres digno. Gracias, Señor, porque lo que le revelaste a Pedro también nos lo has revelado a nosotros. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que así sean tus palabras que hoy se han predicado, Señor, que sean palabras que traigan vida al que necesita de esa gracia para levantarse, afirmarse en su vida cristiana y darte a ti la gloria de la cual eres digno. Si tus palabras hoy han reprendido, Señor, más allá del sentimiento y la emoción, que tu espíritu traiga convicción al corazón, pero también que tu espíritu traiga fe, y a ese hermano, a esa hermana que se siente redarguido porque ha enterrado su don, porque su amor no es ferviente o porque no tiene el anhelo de la segunda venida de Cristo, que tu espíritu lo guíe nuevamente a confiar, a abrazar en fe esa realidad inminente, esa verdad inminente, y que sea tu espíritu el que vuelva a llenar su corazón para que viva para tu gloria. Y Padre, a los niños, a los jóvenes que tenemos hoy aquí, que tu espíritu les hable y les ayude a entender que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida desde la edad más temprana y más joven es dártela a ti. Porque el que pierde su vida en ti, realmente la hallará. Ayuda a nuestros niños que están hoy aquí, a nuestros jóvenes. Quita las vendas o los engaños que el mundo pone con sus vanidades, sus huecas filosofías, y pone en ellos, Señor, claramente que lo mejor que pueden hacer con su vida es dártela a ti. Y tú llenas sus corazones, Señor, nútrelos para que ellos vivan vidas gozosas para tu reino y para tu gloria. Que así sea. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a no solo los que lo oyeron hoy, sino a los que lo escucharán después en la grabación. Que sea tu palabra la que bendiga y la que nos ayude a entender la mente y el corazón que un verdadero cristiano debe tener. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.